La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Es grato recibir en la semana en los estudios de RCR Red de Comunicación Regional al doctor Vicente Silva. En su momento ha sido asesor del ministro de Economía y Finanzas Carlos Boloña Eber. También fue asesor del presidente del Congreso Jaime Yoshiyama, consultor político, y le agradezco la amabilidad de visitarnos esta mañana en la semana en RCR. Qué gusto saludarte, Vicente, muy amable. Muy Hola, ¿qué tal? Buenos días, al contrario, agradezco. Testigo de sección en el mundo político y económico en el país. El último miércoles dejó de existir Alberto Fujimori. ¿Qué significado ha tenido Alberto Fujimori en la vida política, en la conducción del país? Bueno, para mí, Alberto Fujimori fue un restaurador. O sea, en el año 1968, el general Velasco, rodeado de un grupo de intelectuales, algunos de ellos de alta valía, iniciaron un proceso de destrucción de las instituciones, no solo políticas, sino económicas y culturales del país. Y ese proceso continuó, desafortunadamente, en la década del 80, porque los políticos tenían otro interés y otros objetivos, y no se dieron cuenta que lo fundamental era reconstruir institucionalmente al país, en todos los aspectos que he mencionado. Entonces, para mí, Fujimori entendió eso, logró el apoyo internacional para llevarlo a cabo, y tuvo la decisión y el coraje de tomar decisiones que algunas de las cuales yo puedo referirlas, pero son realmente decisiones que difícilmente un político peruano las hubiera tomado, ¿no? Ahora, hay quienes sostienen que sin las reformas que adoptó Fujimori en nuestro país iba a un proceso de fragmentación, ¿no? Por la misma situación en la que nos encontramos, ¿no? En lo económico, en la lucha contra el terrorismo. O sea, las medidas eran necesarias en el momento. Miren, las medidas eran necesarias en lo conceptual. Hay mucha gente que dice que Fujimori aplicó el programa del Fredemo. Eso no es exactamente cierto. No lo es desde el punto de vista del concepto, porque el concepto del Fredemo era un concepto desarrollista, o sea, era un plan económico en el que se privilegiaba el fomento a las exportaciones a través de una moneda depreciada, que era la idea que tenían los economistas del SODE, ¿no? El doctor Moreira, el doctor Silva Arrueta eran partidarios de eso, y Fujimori aplicó un plan al revés, un plan recesivo, pero que funcionó en el largo plazo. De modo que conceptualmente fue una iniciativa particular y personal del presidente Fujimori ir en esa dirección. Y lo segundo fue las personas. Las personas que estaban vinculadas al Fredemo eran todas parte. Yo he sido parte de uno de los estamentos del plan de gobierno del Fredemo en representación de Acción Popular. Todos eran políticos tradicionales, mientras que Fujimori estableció una práctica de convocar a personas independientes, muchas o la mayoría de ellas que nunca habían participado en política. Entonces eran personas sin prejuicios y que no tenían intereses comprometidos, digamos. Entonces ambas cosas hacen del proyecto de Fujimori algo único y por supuesto necesario en ese momento en el que el Perú estaba a punto de desaparecer. Ahora, en el tema de la reinserción ante la comunidad internacional, para nuevamente volver a creer en el Perú, un país económicamente quebrado, un país que no tenía un norte en la economía, ¿no? ¿Qué medidas fueron claves y qué acciones fueron claves justamente para lograr la reinserción? Mencionas que se tuvo que recurrir a gente independiente, pero gente de alto nivel profesional, de mucha valía, pero además de tener la capacidad de decisión de emprender estas reformas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Los organismos internacionales, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, pusieron como condición para apoyar al Perú en el proceso de reinserción que se resolvieran 3 controversias que tenía el Perú con empresas internacionales.
el caso de una controversia con la empresa Southern, un problema con Occidental Petroleum y un problema con la aseguradora AIG respecto de la privatización de Belco, de la petrolera Belco. Esos tres temas no eran temas financieros propiamente. Claro, había una importancia económica, pero eran temas de concepto y los organismos internacionales lo que plantearon al Perú fue un proyecto integral, no el ajuste de cuentas fiscales solamente. O sea, normalmente se piensa que los ajustes, como el que el Fondo Monetario ha negociado con Argentina en este momento, por ejemplo, se refieren solamente a lograr metas cuantitativas, como déficit fiscal, tipo de cambio, recaudación tributaria, etcétera. El acuerdo al que llegó el presidente Fujimori con los organismos internacionales fue el de hacer una reforma económica integral. Y eso es lo que en la segunda etapa de las reformas, que es la etapa del ministro Boloña, logró diseñarse y ponerse en ejecución, ¿no? En la primera etapa, que es la etapa del ingeniero Hurtado Miller, que tuvo un gran coraje, se hizo la primera parte de las reformas, que era tan grave la situación que las reformas que tuvo que hacer el ministro Hurtado lo agotaron políticamente. O sea, él se consumió en esas reformas. Entró en el 28 de julio del año 90 y a fin de año ya estaba quemado, por llamarlo de manera coloquial. Era inevitable hacer eso. Era absolutamente inevitable, porque había que ajustar las cifras de precios. O sea, no podía ser que la gasolina costara 10 centavos de dólar el galón. Eso es insostenible, porque eso lo paga el Estado. Entonces, es decir, lo pagamos todos los peruanos. Entonces, Hurtado se sacrificó haciendo la primera parte, que era muy dura, que era el ajuste de las cifras. Y ese esfuerzo, que fue de julio a diciembre, lo agotó políticamente y el presidente en enero del año 91 optó por el cambio de premier y de ministro de Economía, ¿no? Y ahí fue donde entró Carlos Boloña con un grupo de personas, entre las cuales me cuento, y diseñamos al detalle lo que conceptualmente había acordado el presidente con los organismos internacionales y desarrollamos el detalle de las normas, etcétera. ¿Qué elementos fueron claves en ese diseño que se trazó? Bueno, digamos que la circunstancia que yo calificaría de determinante es que tanto el doctor Boloña, que había sido en el gobierno de Belaúnde asesor del ministro Rodríguez Pastor, como el doctor Peñaranda, que era una persona cercana al PPC y quien habla, que había trabajado los 5 años del presidente Belaúnde en el gobierno, teníamos los tres la frustración de que las reformas que se trataron de implementar en el año 80 adolecieron de ese defecto. Eran reformas financieras diseñadas y puestas en ejecución a través del Ministerio de Economía, pero no eran integrales, no incluían reformas en otras áreas del Estado. Por ejemplo, pongo un ejemplo, es imposible bajar los aranceles y hacer que la industria peruana compita con la industria extranjera mientras exista una ley de estabilidad laboral absoluta. Porque si usted no puede despedir a una persona de su fábrica, ¿cómo va a competir con la China, con Japón? ¿Me entiende? Entonces, había que entender qué otras medidas se necesitaban en el orden cambiario, en el orden de flujo de capitales, en el orden de la legislación bancaria, de la legislación societaria, de la legislación laboral, de la tenencia de la tierra en el agro. Y había que diseñar y ejecutar un plan que incluyera disposiciones, digamos, de modificación radical en todas esas áreas. Entonces ahí viene la otra pregunta. Entonces, ¿hubiera podido gobernar Fujimori sin tener que tomar la decisión de disolver el Congreso? Vea usted, el problema del golpe de Estado del 5 de abril tiene que ver
con una confrontación que se desarrolló en el Congreso con una parte del Congreso. Ustedes recordarán que en el verano de 1992, diversos congresistas, bajo el cierto liderazgo del doctor Borea, propiciaron que se aprobara una ley que restringía las facultades del presidente de la República. Eso era un desafío y un desacato a las normas constitucionales y una incitación a que hubiera un golpe de Estado. Incluso algunos senadores propiciaron una moción de vacancia. Y colisionaba con las medidas que podía tomar el gobierno. Colisionaban con el poder que necesitaba el gobierno para ejecutar las medidas. Al restringirle los poderes al presidente, se limitaba la facultad que tenía el presidente de ejecutar esas reformas, tanto en lo que se refiere a las reformas económicas o estructurales, como a las reformas en la forma y modo como debía realizarse la lucha antisubversiva, ambas. Ustedes recordarán que el Congreso declaró inconstitucionales varias normas que había dado el Ejecutivo y las derogó. Entonces, hubo una confrontación definitiva contra el Poder Ejecutivo, y la consecuencia política fue el golpe, con el que yo no estuve de acuerdo, pero visto en perspectiva, fue una consecuencia natural en ese momento de una situación muy grave que encontró solución de esa forma, y luego a través del Congreso Constituyente se volvió a la democracia y continuamos a partir del 1 de enero del 93 ya en un estado más o menos regular. Hemos visto el repaso económico de las medidas que se tuvieron que adoptar, que eran necesarias, eran urgentes, y no había otra salida para el país. Hemos visto la necesidad también de tomar medidas para poder tener justamente un manejo de gobierno, las decisiones que se tomaban. Pero el otro tema que teníamos era el tema del terrorismo, y donde también había que tomar decisiones. ¿Qué tanto pesó justamente para este manejo de gobierno, este manejo gubernamental, tener una decisión de enfrentar abiertamente el terrorismo? Que no era un problema que solamente vivíamos en el gobierno de Fujimori, un problema que se arrastraba desde el año 80. Mira, yo lo vi de la siguiente manera. Como te digo, yo he trabajado los 5 años con el presidente Belaúnde, que es una persona que merece el máximo respeto, pero en el año 80-85 y también en el periodo 85-90, el problema antisubversivo era un problema de las Fuerzas Armadas y de la policía. O sea, en el reparto de responsabilidades del Estado, así como la responsabilidad en el manejo de la educación la tiene el Ministerio de Educación, o de la salud la tiene el Ministerio de Salud, se interpretaba en ese momento que la responsabilidad de combatir a esta sublevación o insurgencia era las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. El presidente Fujimori, en un segundo acierto conceptual políticamente, entendió que eso no era así. El problema de la lucha antisubversiva era un problema integral de todo el Estado. Todo el Estado tenía que combatir contra la subversión. También el Poder Judicial, también la Fiscalía y por supuesto el Poder Ejecutivo. Y las propias comunidades. Y las propias comunidades, o sea, era un problema de la nación peruana luchando contra un grupo insurgente. O sea, yo tampoco acepto el criterio de muchos politólogos que dicen que el fenómeno de la subversión en el Perú era un problema de delincuencia aislada. O sea, hay muchos politólogos y analistas que llaman a los subversivos delincuentes subversivos. Eso no es así, pues. O sea, es obvio que hubo un proceso de insurgencia política. Esa es una cosa, pues, palmaria, ¿no es cierto? Y negarlo es negar la luz, para mí, en mi apreciación. Entonces, Fujimori entendió eso y dijo, bueno, este es un problema que tenemos todos. Lo tiene el Estado, lo tiene el Poder Judicial, lo tiene el Poder Legislativo, lo tiene la población, las rondas campesinas, todos. Y así fue como se combatió la subversión, ¿no? Y esto tenía que ir acompañado de mecanismos legales, de candados legales.
Por supuesto, porque si tú los considerabas delincuentes individuales, lo que había era una estructura jurídica que no, al no responder a la realidad, presentaba a la población una imagen tergiversada. O sea, lo primero que había que hacer era dictar leyes que fueran reflejo de la realidad. O sea, que reflejaran la gravedad de la situación. Y esas leyes antisubversivas eran leyes que claramente ponían en evidencia que no se trataba de una lucha entre las fuerzas policiales y un grupo de delincuentes. Contra la Fuerza Armada, la policía y delincuentes. Claro, no, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo clarísimo, los jueces sin rostro. Claro. En los jueces sin rostro se le transfirió al Poder Judicial una responsabilidad enorme, porque juzgar sin identificar a los juzgadores es una responsabilidad muy grande, pero que ponía en evidencia que el Estado entendía que la responsabilidad también era del Poder Judicial. Ahora, primaba la inteligencia más que el trabajo de desmontar a Sendero Luminoso, el MRTA. El trabajo en las comunidades fue un trabajo bastante interesante, ¿no? Bueno, en una lucha contra un grupo subversivo tan peligroso como el que teníamos en el Perú, letal, los grupos... letal. Claro, hay que usar la inteligencia en la doble acepción de la palabra inteligencia, ¿no? Inteligencia en el sentido que hay que actuar sagazmente, claro, e inteligencia en el sentido que hay que utilizar todo el aparato a la comunidad de inteligencia. Lo operativo, ¿no? Claro, para que apoye el trabajo. Pero no hay que engañarse, ¿no? El trabajo que se hizo a partir del año 90 era un aparato que combinó una acción muy efectiva de las Fuerzas Armadas y de las policías y también un complemento de apoyo a la población. O sea, lo que yo he vivido, lo que yo he visto de cerca, ha sido que había una acción fuerte por parte de los militares y de los policías, pero luego venía el apoyo del Estado a las comunidades a través de obras pequeñas de irrigación, de apoyo de semillas, apoyo de crianza de ganado y de obras pequeñas de carreteras, etcétera, que era lo que el presidente Fujimori veía en cada lugar donde visitaba, ¿no? ¿Cómo se configura el escenario político ya sin Alberto Fujimori? Bueno, en realidad es obvio y digamos lamentable que los antifujimoristas nieguen hasta el último momento lo que es evidente. O sea, la popularidad del presidente Fujimori y su identificación con el pueblo es algo que basta con ver 20 minutos de noticieros para darse cuenta de cómo ha recibido el pueblo el fallecimiento del presidente Fujimori, ¿no es cierto? Yo pienso que cuál sería la reacción del pueblo si ocurriera algo así con alguno de estos líderes o alguno de estos intelectuales antifujimoristas, ¿no? De hecho, no tendrían la reacción del pueblo no sería similar, ¿no es cierto? Yo creo que Fujimori ya está en el corazón del pueblo y el fujimorismo va a continuar siendo una fuerza política y, para decirlo también a la pasada, está organizado en el único partido funcional y serio que hay en el Perú, porque casi todos los demás partidos, o todos, da pena decirlo, son organizaciones del momento y que no tienen una estructura orgánica, ¿no? Eso me permite ingresar al segundo tema, el proceso electoral en el 2026. Estamos dialogando con el doctor Vicente Silva Checa, ex asesor del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Boloña Ver. También se desempeñó como asesor del presidente del Congreso, Jaime Yoshiyama, consultor político. Proceso electoral 2026, ¿no? ¿Cómo está mirando el futuro? Mira, ¿Culmina o no culmina Dina Boluarte? Mira, el tiempo ya se está agotando para que no culmine. Sí, claro. O sea, yo no sé hasta qué punto ya es posible adelantar una elección para que una persona asuma la presidencia el 28 de julio, ¿no es cierto? Por ejemplo,
para que asuma el 28 de julio del 2025, ya casi no es posible establecer un cronograma electoral, porque hay un sistema. Los candidatos deben renunciar 6 meses antes, etcétera, y entonces ya, digamos, tendrían que vacarla el próximo lunes, cosa que es poco probable que ocurra. Entonces, yo creo que ya hay que resignarse a que a que este gobierno, por no personalizarlo en la señora Boluarte, que este gobierno culmine su mandato en el 2026. Ahora, el Perú va a llegar gravemente afectado, ¿no? O sea, no comparo con el año 90, porque en el año 90 la situación era incomparablemente peor, pero quien asuma las riendas del Estado en el año 2026 va a tener un trabajo muy grande, ¿no? Ahora, vamos a llegar con una dispersión de partidos políticos, 35, 36, 38, 40, quizás no podemos fijar una cifra en el momento. Sí. Esta dispersión... Mira, yo creo lo siguiente, como ha ocurrido en anteriores elecciones, siendo que el partido Fuerza Popular es el único partido realmente organizado, con bases y con organización en todo el Perú, yo pienso que las posibilidades de que el Fuerza Popular pase a la segunda vuelta en el 2026 son altísimas. O sea, yo no me imagino que Fuerza Popular ocupe el tercer lugar en las elecciones. Me parece que es una hipótesis muy poco probable. Entonces, yo creo que las elecciones en la primera vuelta del 2026, el trabajo de los candidatos pequeños, digamos, que van a hacerlo todos, es pasar a la segunda vuelta con Fuerza Popular. Luego la segunda vuelta, como diseñaron los franceses hace mucho tiempo, el famoso balotage, es otra elección. Es otra elección totalmente distinta, abierta, y ganará el que mejor se identifique con el pueblo, el que presente mejor. ¿Y puede seguir primando el anti-fujimorismo? Mira, yo creo que las cosas han cambiado en el Perú. Y luego de la violentísima reacción cuando la presidenta Boluarte asumió funciones como presidenta, cosa que bien sabemos se hizo con mucho dinero y con mucho apoyo de diversas organizaciones nacionales y extranjeras, el pueblo peruano ha cambiado. Desde febrero del año 2023 en el Perú hay paz social, y a pesar de que los medios antifujimoristas tratan de presentar un país en llamas y un país lleno de problemas, la verdad es que los días, lo cotidiano, transcurre sin mayores sobresaltos, ¿no? Y yo creo que eso se refleja, mejor dicho, eso es consecuencia de un cambio en el modo de pensar de la gente. Y yo creo que la reacción al fallecimiento del presidente Fujimori es un poco expresión de eso. Yo creo que el antifujimorismo está en retirada. Esa es mi apreciación técnica, digamos. Ahora, y en este escenario hacia el 2026, ¿cabe alguna posibilidad de alianzas políticas centro, izquierda, derecha? Mira, las alianzas políticas requieren de renunciamiento, y la capacidad de renunciamiento en estas épocas, y no me refiero solo a la política, es bastante escasa. Yo conozco, por razones familiares, algunos eventos, digamos, no conocidos sobre las negociaciones entre el presidente Belaúnde, el general Odría y Víctor Raúl Laya La Torre, y puedo referir, por ejemplo, que Víctor Raúl siempre cuando iniciaba una negociación decía: yo no pido nada para mí, ¿cuál es el problema que hay que resolver? Entonces, él iniciaba una negociación renunciando a cualquier beneficio personal. Pero con una agenda propia. Con una agenda, por supuesto, era un hombre astuto, inteligente, pero no para él. Entonces, hoy día en el que todo es el personalismo y todos quieren ser candidatos, la razón por la cual hay 35 o 40 partidos es esa, ¿no es cierto? Nadie quiere ser el número 2 o el número 3. Entonces, si no lo logro en mi partido, abro otro partido para yo ser el número 1. Entonces, las alianzas requieren renuncia.
yo no veo alianzas preelectorales, no la veo. No o sea, ves esa capacidad. yo pienso que van a haber alianzas para la segunda vuelta, porque eso ya es inevitable. O sea, unos pasaron y otros no. Pero que en la primera vuelta haya una renuncia masiva de candidatos en favor de uno, no lo veo. Ahora, en esa misma línea corremos nuevamente el riesgo de elegir una minoría sin contar mayoría en el Congreso, ¿no? Por supuesto, o sea, los riesgos que hay para el Perú son muy grandes. Claro. Y digamos que también hay que apuntar a la responsabilidad que de ello tiene el pueblo. O sea, todos engreímos y elogiamos al pueblo como si fuera infalible. Hay que hacer una invocación a la gente, que vote bien, que piense antes de votar, que no vote con el hígado y que sepa que se está jugando su futuro, ¿no? Comenzamos esta conversación, tú mencionabas, ¿no?, lo que ocurrió en la época de Velasco, ¿no?, la teoría del no partido, ¿no?, Carlos Delgado, Carlos Franco, ¿no? Así es. ¿Ya? Ahora, esta ausencia de grupos sólidos, de partidos sólidos, ¿a qué obedece, no? Si bien es cierto, ahora estamos asistiendo a una recomposición de partidos como el APRA, el PPC, estamos también viendo cómo otras agrupaciones se están recomponiendo, ¿no? Pero hay una ausencia de partidos sólidos, duros en el país. Mira, yo tengo la siguiente apreciación. Yo, por razones personales, conocí al doctor Carlos Delgado y a algunos otros ideólogos de la Revolución de Velasco. Fue aprista él, ¿no? Claro, por supuesto, era secretario de AYA. Claro, así es. Un aprista y no poco importante. Sí. Mira, yo creo lo siguiente. Montesinos tenía el mismo pensamiento. Montesinos creía en el no partido, igual, porque Montesinos tenía una formación primafásica. Mercado Jarrín, ¿no? Así es, Montesinos había trabajado con Mercado Jarrín, claro. Y Montesinos creía en lo mismo, creía en el no partido, creía en una especie de corporativismo fascistoide, de una organización estatal, en fin. ¿Montesinos instituyó entonces a Alberto Fujimori en esa línea? Yo puedo decir que soy testigo de eso. Montesinos tenía la idea del no partido y Montesinos dedicó el poder que tenía y su capacidad de inteligencia en afectar a los partidos y eventualmente destruirlos. Y les causó un daño que en los años 2000 se reflejó en la aparición de partidos del momento. El partido del señor Toledo, el partido del señor Humala, el partido del señor Kuczynski, no son partidos políticos. La excepción de ello es la elección de Alan García, pero todo lo demás fue transitorio, inestable y poco consistente, con la excepción del fujimorismo, y ese es el gran mérito que para mí en política tiene Keiko Fujimori, porque Keiko, siendo, digamos, adversaria ideológica de Montesinos, ella sí creía en la necesidad de formar un partido y creó un partido. ¿Eso es la diferencia de su papá? La diferencia de ese pensamiento. ¿Quiénes tuvieron ese pensamiento? Yo creo que era Montesinos y creo que Fujimori aceptó eso por razones coyunturales, ¿no? Pero Keiko, siendo una mujer muy joven, organizó en circunstancias muy difíciles, siendo un partido perseguido, organizó un partido político que, mal que le pese a mucha gente, hoy día funciona en todo el Perú. Si tuviéramos que hacer una prognosis, ¿quiénes podrían ingresar a una segunda vuelta? Ha dicho que una primera vuelta es totalmente diferente a una segunda, pero ¿quiénes tienen mayor opción desde esa perspectiva? Mira, yo creo que hoy día hay que hablarle claro a la población. Entonces, yo veo como posibles candidatos a una segunda vuelta, en lo bueno, a Philip Butters, y en lo malo, a Antauro Humala. O sea, ojalá que sea Philip Butters, porque Philip es una persona que conoce muy bien al Perú de hoy, ¿no? Y yo creo que sería una confrontación muy saludable para el Perú, una confrontación en segunda vuelta entre Keiko y Philip Butters, que ojalá termine en un acuerdo o en algo
positivo, ¿no? ¿Por qué digo esto, Pepe? Porque yo siento que muchos partidos políticos que tienen una raigambre antigua y conceptualmente sólida, como el APRA o el PPC, tienen un defecto similar al que se le atribuía a los Borbones en la Restauración. O sea, no han olvidado ni aprendido nada. Entonces creen que el Perú sigue siendo el Perú de antes. ¿No se han insertado a la población? No. O sea, no conocen al Perú nuevo, ¿no es cierto? O sea, con cosas como, por ejemplo, calificar como delincuentes a los mineros informales. Esa es una actitud hasta aristocrática, podría calificarla yo, porque son pues cientos de miles de peruanos que trabajan duramente en condiciones climatológicas muy severas para progresar y son tantos que ya no pueden ser calificados como delincuentes, pues, ¿no es cierto? Entonces, esa falta de comprensión de eso, que es apoyada por algunos empresarios, ¿no?, evidencia un divorcio con la realidad. Ahora, has colocado en la mesa un tema central, que va a ser un tema naturalmente de debate, de agenda en las elecciones de 2026, ¿no? Minería informal, minería ilegal, ¿no? O sea, ¿qué salida podemos encontrar? Hay quienes apuestan por militarización, otros apuestan por marco legal, pero ¿qué salida real podemos darle? Mira, yo diría lo siguiente, ¿ya? La militarización la descarto de manera absoluta. Es algo que no va a pasar. O sea, pretender que las Fuerzas Armadas van a reprimir a cientos de miles de peruanos que realizan una actividad que en lo formal no es una actividad delictiva, que tiene esa actividad delictiva por una derivada, digamos, de un acuerdo social previo. Me explico. Alonso Polar, que nos enseñaba un curso de economía a los abogados de la Católica, nos decía, ¿qué cosa es el delito de contrabando cuando es masivo? El delito de contrabando, cuando es masivo, se origina en una regla económica equivocada. O sea, por decir, en el Perú, un litro de soya, de aceite de soya, vale 10, y en Bolivia vale 5. ¿Cuál es el efecto? Va a haber una transferencia de aceite de soya de Bolivia hacia el Perú. Claro. Porque con una frontera de cientos de kilómetros, compro en 5 y vendo en 10. Entonces, el delito de contrabando no se convierte en un delito que, digamos, tenga como fundamento una acción personal delictiva, sino un acuerdo económico o una disposición económica que convierte ese acto en delito. O sea, los miles de peruanos y bolivianos que transfieren aceite de soya de un país a otro no se consideran delincuentes. ¿Te das cuenta? Entonces, el minero informal siente que él trabaja en un cerro extrayendo un mineral y él considera que su trabajo es un trabajo honrado. No se considera él mismo un delincuente. Entonces, si se trata de cientos de miles de personas, lo que hay que hacer es acomodar la legislación a esa realidad y no al revés. O sea, no pretender que la realidad se someta a unas reglas artificiales, sino crear un marco legal que permita que esas personas se formalicen. Por ejemplo, Pepe, quienes conocemos algo de minería, sabemos que ¿cuál es el problema del reinfo? ¿Cuál es el problema del reinfo? El problema del reinfo es que el reinfo culmina mediante la exigencia de la autoridad al minero informal de un documento que acredite su derecho sobre el terreno donde trabaja, sea que tenga un título de una concesión otorgada a él, o sea que tenga un contrato de arrendamiento del dueño de la concesión que le da en arrendamiento ese terreno. Como las concesiones en el Perú son muy mayoritariamente de las grandes compañías, eso no ocurre. Entonces es un impasse, no tiene solución. O sea, hay compañías que tienen cientos de miles de hectáreas concesionadas y trabajan algunos miles. Esa diferencia es donde trabajan los mineros informales. Hay que encontrar una solución, que no es fácil, pero hay que buscar y encontrar una solución que regule eso. Y además es una realidad que la vemos
en varios puntos del territorio nacional, ¿no? Lo vemos en Piura, en Suyo, en Sapillica, en Paima, lo vemos en la Sierra Liberteña, lo vemos en Arequipa, lo vemos en Madre de Dios, en el corredor minero del sur, acá en las afueras de Lima. O sea, yo diría que Madre de Dios es un caso ligeramente distinto, porque es una minería en los ríos, pero que tiene un efecto contaminante mayor y es una situación donde sí, digamos, se podría combatir como un delito. Pero lo que hay en la sierra, desde Suyo hasta Carabelí, es una actividad de miles de peruanos que trabajan esforzadamente, ¿no? Vamos a otro tema, Petroperú. La presidenta salió a media semana a indicar que no se va a privatizar Petroperú, anuncia el cambio de nuevos integrantes del directorio, el gobierno anuncia además que va de una otra manera a apuntalar el tema de la reestructuración del Petroperú. ¿Cuál es la salida más aconsejable para Petroperú? Mira, Pepe, Petroperú, para decírtelo en pocas palabras, era una empresa que en el año 90 tenía 2 refinerías, una cantidad de pozos de petróleo en Talara, un sistema de tanques de almacenamiento y una red de grifos a nivel nacional. Eso era Petroperú. ¿Ya? Entonces, como no se podía privatizar como una unidad, o era muy difícil privatizarla como una unidad, se decidió privatizarla por partes, o sea, vender las unidades. Entonces se vendió la mejor refinería, que era la de La Pampilla, se transfirieron los pozos, se transfirieron los depósitos de almacenamiento y se vendieron los grifos. Entonces, 30 años después, lo que queda es la refinería de Talara. Es lo único que le queda a Petroperú como una unidad productiva importante. Yo sé que hay otras cosas como la refinería Colchán que son pequeñas. Es el activo valioso que tiene. Así es. Entonces, lo único que cabe, en mi modesta apreciación, es culminar el proceso que se inició en el año 92. No se puede retroceder. Lo que hay que hacer es vender la refinería de Talara y punto. No hay la más. pregunta es, ¿el inversionista o quien compre la va a comprar a un precio real o ya busca ya que considere un precio mucho menor? Yo lo que veo es lo siguiente. El Estado peruano no puede manejar Petroperú solamente con la refinería de Talara. Eso no va a ocurrir. Va a seguir ocurriendo lo mismo, van a seguir apoyándola financieramente y no va a haber una solución. Lo que tiene que hacer es entrar un operador, comprarla, un operador que tenga esos otros complementos, llámense depósitos, grifos o lo porque que es sea. Un negocio integral, ¿no? Así es, porque es un negocio integral. Entonces, cuando a mí me preguntan respecto del precio, la respuesta es muy sencilla. Las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas. Y en el momento que te presentan. Claro, o sea, yo no sé en cuánto se va a vender la refinería. No estoy en el negocio de venta de refinerías. Eso lo puede dar un consejo, un banco de inversión. Que va a haber una pérdida que el Estado va a tener que asumir, eso es seguro. Pero es la única solución. Ahora, si la pregunta es si yo creo que este gobierno puede tomar una decisión así, yo creo que no. O sea, yo creo que va a haber que esperar al año 2026 y vamos a llegar perdiendo plata y en medio de recriminación. ¿Y cómo se mantendría Petroperú en esta etapa así permanentemente? Se va a mantener mediante el apoyo del Estado. Eso, el resto es un eufemismo. O sea, el Estado no va a permitir que la refinería de Talara pare por falta de apoyo financiero. El Estado va a seguir haciendo lo que ha hecho hoy día. Hoy día hay un decreto de urgencia, sí, en el que se capitalizan 750 millones de dólares de deudas que tiene Petroperú con el Estado. Con lo cual suman creo 5.000 millones ya, ¿no? Mira, no sé cuánto es la cifra, ¿Ya? pero ¿Ya? esa cifra va a seguir subiendo hasta el año 2026, eso seguro. ¿Y esa posibilidad de una reestructuración con un manejo de un operador internacional? No, eso para mí es una fantasía, porque el operador opera algo por cuenta tuya. Y riesgo suyo. El riesgo es tuyo, no es de ellos. O sea, si ellos asumen el riesgo, compran la refinería, pues. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que lo lógico es vender la refinería y asumir la pérdida. Ahora,
si tenemos que asumir una pérdida de miles de millones de dólares, eso va a originar juicios, detenciones, allanamientos, ya sabemos, ¿no? O sea, va a ser algo amargo, digamos. Ahora, ¿cuánto pesa en estas circunstancias estampar una firma para poder tomar decisiones frente al Petroperú, sabiendo cómo se maneja el país en este momento? Mira, todo aquel que firme un documento de Petroperú, más vale que tenga un buen abogado penalista, porque va a tener problemas de todas maneras. Ese es el gran riesgo que tiene. Claro, por supuesto. No, por eso digo, claro, es que en realidad, ¿cuál es el problema, Pepe? Es algo parecido a lo que estábamos analizando sobre el problema senderista, ¿no? El problema de Petroperú no es un problema del ministro de Energía y Minas. El problema de Petroperú es un problema de todos. Claro, Ejecutivo, todos, Congreso. Así es. O sea, no es cuestión de que yo diga, mira, es tu responsabilidad, ve cómo lo arreglas, sino que es los diversos estamentos del Estado tienen que ponerse de acuerdo. También la Contraloría. Claro. O sea, otros estamentos tienen que dar su voz también, ¿no? Hay muchas cosas que han quedado, Vicente, yo te agradezco la gentileza de haber compartido esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y como lo decía al inicio, ¿no? En realidad, has transitado, conoces mucho el tema en la gestión pública, y en los últimos años todo este devenir político en el país, ¿no? Y por lo tanto, creo que hay muchas cosas que quedan por seguir conversando y será motivo pues de una siguiente conversación. A la orden. Muchas gracias. Gracias. Conversábamos con Vicente Silva Checa, abogado, ex asesor del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Boloña. También se desempeñó como asesor del presidente del Congreso, Jaime Yoshiyama, consultor político. Hemos presentado La Semana en RCR.